colombianos bautizando, ecuatorianos, brasileños, españoles, me ayuden ahí, dominicanos, uruguayo, paraguayo, brasileños, inglesa, né? A inglesa bautizamos ayer, glória a Deus. Então, foi algo maravilhoso, a glória de Deus tomou aí, tuvo um momento de muitas lágrimas, um montão de irmãos chorando por la presença de Deus que estava assim de uma maneira tão clara, tão especial. E hoje, como nós outros lo temos de costumbre, ayer já servimos a Santa Cena e a pessoa já saía de las águas, já tomando a Santa Cena del Senhor. Foi algo assim maravilhoso, muito especial. Bautizamos estes irmãos e casa que bautizamos um montão que estavam mirando assim ao redor, né? Vamos fazer uma broma dentro da piscina e a água saiu para fora, casa que dava uma ducha e um montão de irmãos que estavam aí. E glória a Deus. Isto é bueno porque o sapato não é del chino, que senão já havia estropeado. Vocês estão de glória a Deus, amém? E queremos hoje, como de costumbre, como dizia, que é entregar os certificados a cada um dos irmãos que bautizaram, tienen um anito de vida, né? E vamos distribuir agora. E quero chamar a todos os líderes de PG aqui adelante, por favor, em nome de Jesus. Todos os líderes de PG, vamos rapidamente, por favor. Os líderes de los PGs, o mais rápido possível. E pode subir aqui arriba, pode subir aqui arriba, pode subir aqui. Como são um grupo grande de irmãos, eu vou chamando e vosotros vão distribuindo, passando por la mano de ellos. Falta a irmã Adenicia, que já foram chamadas, vale? Muito bem, Norberto está aqui, muito bem. Sube aqui a Adenicia, cita em nome de Jesus. Quizá, Norberto, é novo, Norberto. Hombre, mano, não deixa mais tocar. Onde está a Maria Límpia? Canteiro. Vamos aplaudir o Senhor por la vida de ela. Ela pode vir aqui, buscando e se quedando aqui adelante, por favor. Em nome de Jesus, corra aqui com ele e vai se quedando aqui arriba. Vão preparando aqui os Facebooks da vida, né? Sérgio Bruno Carvalho Garcia, vamos aplaudir o Senhor. Maria del Carmen Ruiz Iglesias. Aonde? Pode ir bajando aqui, se quedando aqui adelante. Maria del Carmen Ruiz Iglesias, aún não é chegado. Iba a sair de viagem provavelmente. Clayton Max da Costa, vamos aplaudir o Senhor. Eunisdete Pereira de Souza, vamos aplaudir o Senhor. A irmã Eunice. Ahorita e Adélia. Felipe Santos Cunha, aleluia. Temos os guarda-roupa aqui na igreja agora, né? O diabo que se cuide. Quero chamar a pastora para aqui também, rapidamente. Corra aí uma das irmãs lá, ou venha com a nena mesmo. Aí, já vai ser predicadora mesmo, já costuma com o púlpito. E Ana Guedes Meira. A mamãe vai entregar para ela, em nome de Ashley Simon Rodrigues. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos começar outra vez, tá? Fernando Josué Cortez. Aí, vamos aplaudir. Fernando também, né? Glória a Deus. Laura Guerra Receto, vamos aplaudir ao Senhor. Entregue aí, em nome de Jesus. Marcelino González Garcia. Entregue aqui, está, entregue vosotros aqui. Marcos Barros Rego. Vamos aplaudir ao Senhor. Entregaram. Vão correndo aí. Adelita. Mateu Antônio Rodrigues Silveira. Mateusito. Melissa Souza Vieira da Paixão. Oscar Fabiano Monar Briones. Aún não é chegado. Muito bem. Grita também. Raul Sequeira de Melo. Vamos aplaudir. Hace ruído. Muito bem. Esses três irmãos aún não chegaram. Aqui estão esses irmãos que estão tendo seu primeiro dia de vida a partir de hoje. Amém? Então, eu queria que a igreja se pusiera de pie.
Y con sus manos extendidas aquí, diga conmigo: en nombre de Jesús, declaramos sobre vuestras vidas que toda riqueza del cielo, toda la paz, alegría, prosperidad, gozo, unción, venga sobre vosotros. A partir de hoy, sea bienvenido oficialmente a la familia de Dios en el reino de los cielos, en nombre de Jesús. Vamos a aplaudir al Señor. Si usted quiere salir de ahí, venir a un abrazo en ellos aquí, puede salir como que diciendo: mira, sea bienvenido a la familia del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Puede bajar y dar un abrazo en ellos ahí también. Qué felicidad y qué alegría en el nombre santo del Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El cielo está en fiesta. El cielo está en fiesta. El cielo está en fiesta. Isso, gloria a Dios. Ya basta, hermano, ya basta, ya basta. Ya basta. Puede sentar en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Puede sentar, extienda vuestras manos para los niños que van a subir ahora, que vamos a orar por ellos, declarando sobre la vida de ellos. Padre, en nombre de Jesús nosotros oramos por esos futuros pastores, profetas, profetizas, misioneros, misioneras, pastoras, empresarios y empresarias, hombres y mujeres que van a abalar las estructuras espirituales de esta tierra con el poder de Dios. Nosotros bendecimos a ellos, que nunca falte gracia, paz, unción, gozo del Espíritu Santo, en el nombre santo del Señor Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cómo los niños se pueden subir? ¿Cómo yo voy a me quedar algunos minutos de pie? Me gustaría de pedir a vosotros que por un momento más se quedase de pie una vez para leernos la palabra de Dios. Amén. Prometo a vosotros vamos a estar sentados, tranquilitos. Segundo Samuel capítulo 9, versículos 1 a 13. Segundo Samuel capítulo 9, del versículo 1 hasta versículo 13. En la realidad es todo un capítulo, es muy corto el capítulo, 13 versículos solo. Capítulo 9, a partir del versículo 1 hasta el último versículo. Muchas gracias. El viento está maravilloso. Estamos mirando que estamos esperando arreglar en el aire, y como es una cuestión de seguro de todo, nosotros estamos esperando el departamento que venga a arreglar. Si no arreglaren, nosotros vamos a providenciar por lo menos 2 ventiladores más de este equipo. Creo que es suficiente, amén. Mientras tanto, usted puede pedirle al hermano para se quedar soplando ahí. En nombre de Jesús. O algún hermano listo puede traer unos abanicos para vender ahí en la puerta. Ya, mira, las hermanas ya están ahí. ¿Cuánto quiere, hermana? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Segundo Samuel capítulo 9 del versículo 1 adelante. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado o cojo de los 2 pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está él? Y Siba respondió al rey: está en la casa de Maquí, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David una comitiva, un grupo de soldados del reinado, de la monarquía,
y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, los frutos almacenarás, tú con tus hijos y tus siervos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque todos los días comía a la mesa del rey, y estaba cojo de ambos los pies. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, nosotros reconocemos que no tenemos nada, que no somos nada, sino por tu gracia y por tu misericordia. Queremos, Padre Altísimo, en el nombre de Jesús, manifiesta tu presencia, tu unción, tu Espíritu Santo. Ven manifestar, Señor Altísimo, tu gloria. Ven manifestar, Señor Altísimo, tu Espíritu. Vengas tu reino, Señor Altísimo, y manifiesta tu gloria en este lugar. Señor, tu palabra declara que tu reino sustituye cualquier reino. Entonces viene a sustituir la enfermedad por la cura aquí en este lugar esta noche. Ven sustituir, Señor Altísimo, el miedo por la osadía en tu espíritu esta noche. Que las cadenas sean rotas y tu nombre sea glorificado y alabado. Libera ahora tus ángeles de gloria, de poder y de fuego. Estaré, Señor Altísimo, ahora en este momento, quebrando, atando, destronando todos los demonios de las tinieblas. Vengas tu reino y se haga tu voluntad. Que a partir de este momento, Señor Altísimo, vengamos a ser conducidos por tu Espíritu, por tu gracia y por tu unción. Que cada corazón aquí sea tocado de una manera especial, de amor, de paz y de gracia, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros clamamos para que cada persona que está aquí, con su casa, con su matrimonio, con su familia, tú puedas, Señor Altísimo, visitarlo de una manera especial. Nosotros pedimos que enfermedades sean sanadas a partir de ahora. Empieza a tocar, Señor Altísimo, en las vidas. Empieza, Señor Altísimo, a liberar una unción, porque declaramos ahora, Padre Altísimo, curas de enfermedad. En el nombre de Jesús, que seamos, Señor Altísimo, testigos del poder sobrenatural de tu reino. En este momento, Padre Altísimo, te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a aplaudir al Señor. Puedes aceptar en nombre de Jesús. Estamos indo para la cuarta semana que estoy siguiendo una serie de mensajes relacionados al reino de Dios. Yo particularmente, yo constantemente comparto aquí con la iglesia que yo tengo una preocupación, compromiso ministerial, pastoral, compromiso de predicar la verdad de la palabra de Dios. Y yo siempre he pedido a Dios
que la palabra que Dios venga a hablar con la iglesia, que Dios venga a hablar primeramente en mi corazón, que Dios pueda tocar mi vida. Y yo no vengo a predicar algo superficial, algo que yo no tenga vivido, pero que yo me acuerdo, soy una persona que yo sudo demasiado cuando predico. Si yo quitar el traje, continuo sudando. Si yo predicar sin camisa aquí, sudo de la misma manera. Y yo me acuerdo que un pastor habló en una cierta ocasión que he dicho que para predicar la verdad tiene que predicar lo que está de dentro para afuera. Entonces, me acuerdo que le hasta hizo una broma, pero si cuando usted suda demasiado es porque las cosas de dentro están saliendo. Y yo me preocupo mucho con este tema de predicar una palabra de verdad, una palabra de cura, de liberación. La única cosa que hizo la diferencia, no voy a decir la única, pero que una de las cosas que más hizo diferencia en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles, fue el hecho de que ellos predicaban la verdad. Ellos no predicaban para agradar a la gente, no predicaban para alguien salir feliz. Ellos predicaban la verdad. El corazón de la persona, el filtro de las emociones, de la necesidad de cada persona determinaba si la respuesta hacia la verdad predicada sería una reacción de alegría, una reacción de tristeza o de revuelta. Entonces, esta palabra, en la realidad, esta serie de mensajes, he cambiado radicalmente mi vida. Las últimas 4 semanas yo tengo vivido cosas muy especiales. Y gloria a Dios que yo he visto un montón de gentes están viviendo lo mismo. Una hermana en el primer día del mensaje que yo prediqué, en la realidad el segundo día que yo prediqué aquí, cuando yo hablé acerca del poder de la atmósfera de Dios, cómo Dios trabaja, cómo el mundo trabaja, cómo la lluvia funciona, cómo la humedad sube, cómo funciona el reino de Dios, que la realidad del reino físico simplemente es un reflejo del reino de Dios. Entonces, una hermana a salir de aquí estaba en una batalla de meses, en la realidad quizás años, y ella me buscó inmediatamente en el miércoles, en el culto de miércoles, y me buscó, habló diciendo: pastor, yo fui para casa con aquella palabra y yo me posicioné en la palabra de Dios, yo me posicioné en el reino de Dios. Y al me posicionar, yo empecé a orar, declarando palabras sobre esta situación de mi trabajo. Y le he dicho que en el otro día por la mañana le llamaron a ella diciendo: mira, o que estaba pendiente para ti, quédate tranquila que está siendo liberada a partir de ahora. Entonces ella testificó eso conmigo y yo alegré mi corazón, porque cuando usted comprende quién usted eres en el reino de Dios, quién tú eres en la realidad, porque el reino de Dios existe, yo queriendo o no, el reino de Dios existe. Yo puedo pasar mi vida entera en la iglesia y no gozar un segundo del reino de Dios. Yo puedo pasar mi vida entera leyendo la Biblia, inclusive orando, ayunando, teniendo una vida piadosa de religiosidad y no vivir nada de sobrenatural. Al punto que hay personas que entregan la vida a Cristo, siguen la iglesia, pero que nada cambia en su vida. Continúa con las mismas ofensas en el corazón, la misma depresión, la misma opresión, siendo que el reino de Dios promete y cumple que una vez que usted entra en el reino de Dios, tu vida nunca más es la misma. Hay un reajuste espiritual en todas las áreas de tu vida: emocional, sentimental, psicológica, espiritual, financiera. Una visión más clara del día de mañana, una liberación más segura del pasado, una seguridad de la presencia de Dios en la vida. Y por ahí podemos poner una lista interminable de beneficios que trae la presencia de Dios a través del reino de Dios en nuestras vidas. Y dando continuidad a esta serie de mensajes, Dios usa unas cosas raras para hablar con nosotros. Y era 3 de la mañana, Rubén, mi hijo, despierta y
y viene a nuestra habitación y me toca en la pierna y yo pregunto, ¿qué pasa? Y él habló diciendo, nada. Y se quedó ahí. Entonces, va a dormir en tu habitación. Me liberé otra vez y la pastora escuchó la conversación y habló así, leva él para la habitación. Y yo llevé él para la habitación y solo lo acosté. ¿Le pasó alguna cosa? Él, no, papá. Como que diciendo, era solo para te despertar. Cuando era 3 de la mañana. Entonces, cuando yo volví, allí mismo el Señor habló conmigo, ora. Y yo empecé a clamar al Señor. Y yo tengo por costumbre clamar a Dios normalmente por la mañana de domingo, confirmando. Normalmente Dios me da una dirección de una palabra, pedindo para Dios me confirmar la palabra. Pero de esta vez el Señor me confirmó antes de yo pedir. Y Dios puso esta palabra en mi corazón. Yo ya prediqué inclusive aquí en la iglesia. Esta es la tercera vez que yo predico en este tema, en el segundo capítulo en capítulo 9 de 2 Samuel. Pero es la primera vez que yo predico con la óptica, con el background, con la idea del reino de Dios, en el tema una invitación al reino. Hablé aquí acerca de la atmósfera de Dios, cómo funciona el reino de Dios, cómo que Dios te posiciona en el reino, cómo las enfermedades son curadas, cómo que usted tiene autoridad sobre determinadas áreas de tu vida, desde la posición de la atmósfera de Dios, del ambiente que Dios ha creado para el ser humano, así como las aguas fueron creadas antes del pez, así como la tierra fue creada antes de las plantas, así como el firmamento fue creado antes de las estrellas, así como cada ambiente fue creado antes de la propia criatura, Dios también creó para nosotros un ambiente propio para el ser humano vivir. Y la razón que muchas personas sufren, nada funciona para ella, es porque están funcionando fuera de la posición que Dios creó para él estar. Y es algo impresionante que cuando la persona entra en la posición con Dios otra vez, automáticamente todo empieza a se arreglar en la vida de la persona. Y no estoy hablando de iglesia, porque yo no soy religioso. Usted puede entrar en la iglesia cuantas veces usted quiera, nada va a cambiar. Pero que si usted entra una vez en la presencia de Dios, tu vida nunca más será la misma. Yo hablé acerca de lo que Jesús declara usted para entrar en el reino de Dios. Jesús declara en Mateo capítulo 4, convertíos, cambiar vuestra mentalidad. La palabra metanoia en griego, que quiere decir cambia la manera de pensar. Porque si usted no cambia la manera de pensar, que no es una conversión, es un arrepentimiento. La palabra arrepentirse es metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad. Si yo no quiero ver la luna no existe. Si yo no quiero ver el sol nunca va a existir. Por mucho tiempo las personas declararon que tenían 9 planetas. Hasta me parece que quitaron Pluto, ¿verdad? Fue Pluto que quitaron. Entonces quitaron Pluto y de una hora para otra, aunque la gente no veía, aunque los telescopios veían alguna cosa, pensaban que era un planeta, y nosotros todos crecemos aquí escuchando que era 9. Ahí de repente descubrieron que no era 9, era 8. Uno no pasaba de un satélite. Y ahí todos declararon y de repente, o sea, aunque yo no veo, yo tengo que creer porque he leído. Entonces si yo no quiero ver, yo nunca voy a ver. Si yo quiero creer, yo creo. Por eso que Jesús, arrepentidos porque ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios está a disposición de cada ser humano en esta tierra. Por más malo, por más duro, por más ateo que sea, Dios tiene la disposición del reino de Dios. El amor, la paz, el gozo, la alegría, la salvación, el perdón de los pecados, el cambio de vida, la restauración de la familia, un matrimonio bendecido, hijos bendecidos, padres bendecidos, una vida sin esclavitud, sin cadenas, sin ninguna tiniebla. Dios tiene disponible. Pero que Jesús habló, si usted no cambia de mentalidad, usted no puede vivir eso. No es obligado. Pero el proceso de entrar en el reino de Dios, la palabra de Dios usa de una expresión que me encanta mucho, me gusta mucho, que es la simbología o la tipología. Es un tema teológico, pero que también existe un paralelismo, inclusive dentro de cuando se estudia derecho. La simbología son hechos que representan una verdad. Son historias, son realidades
en una mano para representar la realidad de otra mano. Y el texto de 2 Samuel capítulo 9 cuenta la historia de un chico llamado Mefiboset. Y la vida de este chico llamado Mefiboset representa la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo funciona la trasladación? ¿Está bien castellano? La traslación. La traslación, gracias Marcelino, la traslación de un reino para otro reino. ¿Cómo funciona? Porque el mundo continúa lo mismo. Calle Aragón continúa Calle Aragón. Barcelona continúa Barcelona. Cataluña es Cataluña. España es España. La lucha por la independencia continúa de la misma manera. Nada cambia en el mundo natural. Pero que en el mundo espiritual todo se cambia en tu vida. Y la realidad del mundo material es apenas un reflejo del mundo espiritual. Usted puede estar malo en la vida material, pero que si usted se ajusta en la vida espiritual, la vida material automáticamente se ajustará. Usted puede estar derrumbado, derrotado, echado fuera en el mundo físico, pero que en el mundo espiritual, cuando usted se ajusta, automáticamente las cosas a tu alrededor no te pueden afectar. Esta es una realidad. Puede preguntar a cualquier. Yo empecé mi vida predicando, mi vida de ministerial predicando en las cárceles. Y en las cárceles uno de los fenómenos lindos que yo encontré es la conversión de personas que aceptaron a Cristo por detrás de las celdas, de las cadenas, pero continuaron cumpliendo sus penas. Sus penas, continuaron pagando la justicia como consecuencia de sus errores, pero que eran libres. He dicho, pastor, por la primera vez estoy feliz de mi vida, y nunca imaginé que sería feliz aquí dentro de una celda pequeñita, restrito, sin espacio para vivir, pero que soy feliz como yo nunca había sido en toda mi vida fuera de la celda. ¿Sabe qué es esto? Es la paz de Dios cuando entra en el corazón del ser humano. El hombre no puede refutar eso. Puede refutar ideas, filosofías, pero que en los hechos de la obra de Dios nadie lo puede refutar. Entonces, la historia de Mefiboset es una historia que empieza con una alianza. Digo conmigo, alianza. Por eso que yo estoy hablando de una invitación al reino. ¿Por qué una invitación al reino? Porque lo que pasó en la vida de Mefiboset es una realidad que se pasa en todo el mundo en este exacto momento. Que pasó en mi vida, que pasó en tu vida, una invitación al reino, que habla de nuestra condición y que habla de la condición del proceso de traslación para una otra realidad. ¿Y cuál? La realidad representada en esta nueva posición que es el reino de Dios. Y la palabra del Señor cuenta que empieza con una declaración. El versículo 1 declara diciendo que David pregunta diciendo, por ventura, ¿hay alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda usar de amor, de misericordia para bendecirlo? La razón que David hace esta pregunta es simplemente porque David ahora estaba descansando en su reino. David había conquistado prácticamente todo el Medio Oriente. Él había alcanzado la paz o la conquista, el dominio de la tierra, desde el Líbano, actual Líbano, hasta las fronteras del Egipto. Entonces, y las fronteras con Irak, toda esta región de la hoy conocida como Palestina, es una región que estaba bajo el dominio, el reinado de David. David había conquistado todo. Había conquistado los filisteos, había conquistado los amorreos, había conquistado todos los eus que se encuentran en la Biblia, derrotando, conquistando, declarando la victoria, que era una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Y ahora nosotros encontramos a David descansando sin guerra. Ya no tenía enemigos, ya no tenía más luchas, más tierras para conquistar. Y de repente le hace esta pregunta. Creo que un día sentado en su trono y mira alrededor, bueno, hay por ventura alguien que yo pueda usar de misericordia, de paz. Una otra razón que David hace esta pregunta es el hecho de que David había hecho una alianza con Jonatán, hijo de Saúl, el heredero del trono de Israel.
de la palabra de Dios que Jonatán había hecho David jurar, hacer un juramento diciendo: usted un día reinará sobre Israel. Su padre Saúl era vivo, él era el candidato perfecto, inclusive era general del ejército de Israel, y una vez que su padre estaba muerto, él ocuparía la posición de rey. Y me encanta este texto que está en 1 Samuel capítulo 20, que Jonatán llega para David diciendo: yo sé que un día usted va a reinar sobre Israel. Era la posición que era de él por derecho, y él declara sobre la vida de su amigo. No está en el mensaje, pero que solo abrir un pequeño paréntesis aquí. Sepas elegir las personas que usted permite hacer alianza en tu vida. Alianzas de Dios son personas que siempre quieren ver tu vida mejor a cada día, quieren te levantar a cada día, quieren ver tu llanto siendo cambiado en sonrisa, quieren te levantar al punto mismo de decir: mira, si es de la voluntad de Dios poner tu vida en mi lugar, no tengo problema, porque tu alegría es mi alegría. Alianzas como esta, y yo creo que Dios a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, siempre ha bendecido la vida de sus hijos con amistades que, como dice la palabra de Dios en Proverbios, hay amigos que son más cercanos do que hermanos. Personas que te aman, personas que luchan por usted, personas que sufren por usted, personas que quieren te acercar más de Dios do que te apartar más de Dios. Personas así, puede estar segura, son ángeles de Dios que Dios pone sobre tu vida. Mira para tu hermano y diga así: yo no tengo alas, pero cuenta conmigo. Amén. Y Jonatán habló diciendo: y júrame, cuando usted ocupar el trono, David, júrame que usted va a cuidar de mi familia. Entonces era una alianza que él tenía con David. Pasó el tiempo, una batalla contra los filisteos, Saúl es asesinado, Jonatán es asesinado. Segundo Samuel capítulo 4 habla que en el momento de la conquista de la casa de Saúl, a donde es muerto toda la familia de Saúl, con sus hijos, con sus familiares, toda la gente de la familia de Saúl, de la palabra de Dios que el canguro que cuidaba del niño llamado Mefiboset, hijo de Jonatán, levanta. Este niño ya tenía 5 años de edad, estaban todos huyendo, y cuando se levantan para huir, de la palabra de Dios que ella deja el niño caer en el suelo y cae sobre una piedra y le parte, imagino que la columna, que dejó el niño parapléjico, sin poder mover las piernas. Él movía otras cosas, no eran solo las piernas, que dice que tuvo hijos. Vamos a dejar bien claro en la Biblia. Amén. Está en la Biblia, dice que él tenía un hijo llamado Micaía. Você quiere decir que el problema eran las piernas. Hay un otro mensaje aquí, porque hay personas que hablan: mi dedo está roto, mi vida acabó. Mi pelo está cayendo de mi cabeza, mi vida acabó. La panza no para de crecer. La ley de la gravedad está funcionando conmigo, todo está cayendo, mi vida acabó, ya no puedo más ser feliz, ya no voy más a casar, ya acabó con todo. Pastor, ora por mí para mi funeral ser bendecido, porque matrimonio no voy a tener más. Sepa que Dios usa hasta piernas rotas y aleluya. Amén. Aleluya. Mira para tu hermano y diga así: si Dios bendició a Mefiboset, Él va a bendecir tu vida también. No pierda las esperanzas. Amén. Y Jonatán hace esa alianza con David. David ahora está se recordando, pero que me encanta que cuando Jonatán hizo esta alianza con David, Mefiboset no era nacido. Y aquí que empieza una comparación de nosotros con la historia de Mefiboset. Simplemente porque dice la palabra de Dios en Efesios que Dios ya había preparado el mundo, ya había preparado su reino para la iglesia antes de la creación del mundo. Capítulo 25 de Mateo, de la palabra de Dios que cuando Dios va a recompensar, representando el reino de Dios, cuando va a recompensar a sus siervos,
acerca del trabajo con los talentos, a partir del versículo 14, capítulo 25 de Mateo, la palabra de Dios declara que la recompensa es expresada por el dueño de la tierra, representando a Jesús diciendo: bienaventurado siervo bueno y fiel, entra en el reino de tu Señor, que está preparado para sus santos antes de la creación del mundo. O sea, antes de usted nacer, Dios ya había establecido una alianza para bendecir tu vida y hacer de ti una persona más que vencedora en Cristo Jesús. La alianza de Dios en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 3, versículo 16, que creo que casi todos aquí lo conocen, porque Dios amó a Él de tal que dio su único Hijo para todo aquel que en Él cree, pero que tenga la vida. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su único Hijo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no perezca, pero que tenga la vida eterna. Él murió por el mundo, no murió por la generación en la cual Él vivía, no murió por la gente del pasado, no murió solo por la gente del futuro. Él murió por el mundo, por la humanidad. Esto llámase amor. Usted puede tener una compañera, un compañero, un padre, una madre, un hijo, una hija que te ama con todo el corazón, pero nunca va a se comparar con el amor de Dios en favor de la humanidad. Este amor estableció una alianza. Por eso que el texto habla: Dios murió, Dios ha dado su único Hijo, murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, y aquí entra, nosotros reconocemos la alianza de Dios, para entonces vivirnos los beneficios de la alianza del Señor. Y delante de esta realidad bíblica de la palabra de Dios, que cuando Mefiboset nace, independiente que el mundo se levantase contra él, independiente que las guerras se levantasen, independiente que las enfermedades tomasen cuenta de su vida, independiente que todo saliría mal, tenía una alianza que iba a sustentar la vida de él y que iba a hacer de él una nueva criatura. ¿Qué esto quiere decir? Usted elige tus caminos, yo elijo mis caminos. Y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre. Muchos son los planes del corazón del hombre, pero ninguno de ellos lleva a la victoria. Porque Dios es el que conoce el proyecto de nuestros corazones. Ahí vamos para Isaías: yo el que sé qué pensamientos tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para dar a vosotros el fin, el destino, el proyecto que vosotros deseáis. Soña. Dentro de usted tiene un sueño de alegría, tiene un sueño de paz, tiene un sueño de prosperidad, tiene un sueño de gozo, de santificación, de salvación, que usted puede ir anoche para tu cama y poner tu cabeza en tu almohada y descansar con tu conciencia tranquila. Que usted puede empezar enero sin se preocupar con febrero, que usted puede empezar lunes sin se preocupar con viernes. Ah, pastor, quiere decir que si usted es creyente no tiene preocupaciones. Sí, vivimos en un mundo de preocupación, pero que también vivimos en un mundo de preocupación seguros que existe una alianza sobre nuestra vida que va a garantizar la victoria en el final. Pasará el cielo y la tierra, pero que mis palabras permanecerán sobre vuestras vidas, dice el Señor. Esta realidad bíblica es el hecho de que Dios te amó independiente si usted lo acepta o no. Dios está enamorado por usted, está loco. Dios, al punto que Dios estuvo dispuesto a dar su único Hijo por cada uno de nosotros. Esto llámase amor verdadero, amor limpio, amor genuino, para entregar por nosotros, para que vengamos a ser restaurados otra vez. ¿A dónde? Dentro de la posición del reino de Dios. Mefiboset está ahora un niño. Cuando nació con una alianza. Quizás tampoco sabía de esta alianza. Quizás nunca supo en su vida. Hasta el día que fue la gente a buscarlo en la casa de Maquir en Lodebar. Tenía 5 años de edad. Mi hijo tiene 6 años. Hay un montón de niños aquí en la iglesia que están dentro de estos 5 años de edad, 6 años, 4 años. Y hay una galera grande que está llegando ahí con 2 añitos, 1 añito, que cuando crecerem só la gloria. Amén. Entonces, dentro de esta edad, el niño ya es consciente de la familia. El niño ya conoce su lugar, su casa.
Y era un niño que era príncipe. ¿Él era o qué? Príncipe. Nacido dentro de la realeza, dentro de la monarquía. Él no comía cualquier cosa. Él no soñaba con cualquier cosa. Probablemente tenía un caballito solo para él. Tenía personas listas que lo llevaban, que lo vestían, que lo limpiaban. Personas que lo amaban, que cuando él pasaba con 5 años de edad, se postraban delante de él en reverencia a una realeza que estaba pasando. Él estaba siendo educado a ser el futuro rey de Israel. Él tenía sueños y proyectos grandes, sueños y proyectos gigantes, porque creo que para cada uno de nosotros Dios tiene cosas grandes. Para cada uno de nosotros que nacemos tenemos sueños maravillosos. Y no voy a hablar de sueños de realeza. Yo no voy a hablar de sueños de estoy soñando sentar en la cadera de Filipe, estoy soñando a ocupar el lugar de la reina Elizabeth. No, estoy hablando de sueños grandes para el mundo de hoy. Y voy a comparar algunos aquí. Una familia bendecida, estructurada, a donde los hijos comen la mesa, en paz, en salud. Un matrimonio bendecido que no tiene amenazas de divorcio. Son sueños, proyectos que existen dentro de cada uno de nosotros. Si usted es padre, si usted es madre, usted tiene por lo menos un sueño, que es el sueño de dar lo mejor para tus hijos. Si usted es una buena esposa, usted tiene el sueño de hacer de tu marido un rey dentro de su propia casa. Dar lo mejor. Si usted es un buen marido, usted va a buscar lo mejor trabajo posible para dar lo mejor a tu esposa, a tus hijos. Si usted es un buen marido, usted da por lo menos una vez por mes la tarjeta para ella ir al La Roca Village. Por lo menos una vez por mes. Es un sueño. Aleluya. Hablo con la esposa y hermano y dice así, es solo un sueño. Pastor está hablando solo de sueño. Relaja, no se anima mucho. Solo sueño. Aleluya. Son sueños sinceros que nosotros tenemos, porque crecemos con la capacidad de soñar. Pero di la palabra de Dios que Mefiboset, con 5 años, lo llevaron, tropezaron y él perdió sus 2 piernas. No funcionaron. Lo derrumbaron. Lo tiraron en el suelo. ¿Y cuántos de nosotros la vida he derrumbado a nosotros? ¿Cuántos de nosotros nuestras escojas derrumbó a nosotros? Nuestros caminos que nosotros elegimos derrumbó a nosotros. Y no fueron malas escojas en el principio, porque ninguno de nosotros elegimos cosas malas para nosotros. Elegimos solo cosas buenas. El problema es que juzgamos nuestros caminos no por el destino, y sí por el principio. Y Dios juzga nuestros destinos no por el principio, pero sí por sus destinos. Nosotros llamamos un relacionamiento de noviazgo mirando muchas veces las apariencias externas, las palabras que son declaradas en los primeros días. Y ya miramos y ya queremos casar porque ya está todo arreglado, ya yo he visto y tal y tal. Y no miramos las consecuencias. Dios mira primeramente el destino y después pone nosotros en el principio. Voy a dar aquí un pequeño ejemplo. Dios ha corrido un hombre con sueños, que tenía sueños de sentar en una posición de gobernante del Egipto, pero que para llegar ahí, alguien puede imaginar, la primera cosa que Dios tiene que hacer es poner a este hombre en una universidad, ser afiliado a uno de los mejores partidos del Egipto, estudiar las ciencias de política, estudiar la psicología, estudiar estudios relacionados a sociología, tener un conocimiento en la área de los problemas más duros del Egipto, del Medio Oriente, cómo mejorar la tierra, cómo cultivar. Pero en el proceso de Dios no empieza de esta manera. Para poner un hombre sentado en la cadera de gobernante, primera cosa que Dios hace es poner él vendido como esclavo. Usted muchas veces está intentando determinar tu destino por causa de tu principio. Mira dónde estoy. Yo
tenía hasta mis 5 años de edad, cuando yo podría caminar, cuando yo estaba en un buen cole, pero que ahora mira cómo está mi situación, yo no puedo empezar. Diga conmigo, cuanto más duro es el principio, mejor está para Dios. Si las luchas están soplando sobre tu vida, si usted fue derrumbado de tus sueños, si usted fue tirado en el suelo por las consecuencias de la vida, si las decepciones, las luchas y las puertas cerraron para usted, puede estar seguro, usted está dentro del proceso de Dios de llevar para dentro del palacio de los reinos de Dios. Porque los caminos para llevar a la victoria no son diseñados por el hombre, pero que son diseñados por Dios. Dice la palabra de Dios que Mefiboset, este niño ahora no podía caminar, no podía. Yo me quedo imaginando, yo me quedé orando, el Espíritu Santo hablando en mi corazón. Yo me quedo viendo este niño, mirando todos los días los niños de su edad, 5 años y medio, 6 años, jugando todos los días en la calle, jugando de pelota, corriendo para un lado para otro para ver quién llega primero. Creció viendo la vida de imposibilidad. Yo no puedo, usted nunca podrá, usted nunca va a llegar. No es una cuestión de correr juntos, no, es que usted tampoco puede correr. ¿Cuántos de nosotros somos tirados en el suelo por las decepciones de la vida? Usted no puede porque usted no viene de una familia rica. Usted no puede porque usted no tiene documento. Usted no puede que usted ya pasó de la edad. Usted no puede porque usted no pasa de un inmigrante. Usted no puede porque yo he visto personas con condiciones mejor que la tuya y no consiguió. ¿Y quién le ha dicho que usted va a conseguir? Somos tirados del suelo. Cortan nuestras piernas. Las piernas de la esperanza, las piernas de la paz, las piernas de soñar. Y nos quedamos solo diciendo, voy pelo menos trabajar para mi hija, voy pelo menos trabajar para mi hijo, voy pelo menos dar a otro porque mi vida ya no sirve más, ya no voy a alcanzar más estas cosas. Un niño que nació normal, con sueños, promesas, proyectos, visiones para su propia vida, pero que tuvo sus condiciones de llegar cortados. Se quedó completamente mirando nada más, nada menos do que una visión limitada del suelo. No podía mirar mucho lejos. La propia naturaleza se encargó de poner en él una limitación. Y dice la palabra de Dios que él fue llevado para una casa de un hombre llamado Maquir en la ciudad de Lodebar. La razón que llevaron a él para este lugar es para que todo el mundo supiera que él estaba muerto. Pelo menos pensase que él estaba muerto. ¿Por qué esto, pastor? Un niño de 5 años. Para comprendermos esto aquí, otra vez más, necesitamos nos trasladarnos para la realidad de un reino. Si usted estudiar la historia, puede ser de Europa mismo, puede poner las que vosotros más conocen, España y Portugal, que son quizá hoy no son tan populares, la monarquía de estos dos países, pero que hubo un tiempo que eran prácticamente las únicas más poderosas de la tierra. Estas dos naciones, usted va a leer la historia de ellos y usted va a comprender que hay una lucha constante por el poder. Y en la lucha por el poder usted va a encontrar, no se asuste, un montón de asesinatos de personas que eran una amenaza para sentar en el trono, porque mientras estaba viva, solo por tener sangre real podía ocupar el trono y robar la cadera y el poder del reinado. Usted va a leer esto en las historias medievales, en las propias historias bíblicas, y si quiere ir de una manera más clara y más radical, va a la historia del Imperio Romano, a donde era una locura de los emperadores matando sus propios hijos, sus propios hermanos, con miedo de ellos ocupar el trono, porque solo podía ocupar el trono aquellos que tenían sangre real. Entonces toda la familia estaba muerta, pero un niño de 5 años estaba vivo y necesitaba esconderlo, ponerlo en un lugar a donde aunque él no estaba muerto, pero que sería tratado como un muerto, aún que él tenía sueños, pero que necesitaba tener las piernas rotas para no poder jamás caminar en dirección a sus sueños.
universidades roubadas, diplomas roubados, famílias roubadas, empresas roubadas, vidas e matrimônios roubados. Assim era a vida de Mefibosete, vivendo em Maqui de Lodebar. E diz a palavra que a palavra Maqui quer dizer sem pasto, e Lodebar quer dizer desierto, um sítio de piedras que nunca podem nascer nada, um lugar onde quem era levado para ir, seus sonhos eram rotos completamente e sua vida era acostumada às limitações a qual ele vivia. O que isto quer dizer, pastor? Simplesmente por el hecho de que pelo menos alguma pessoa aqui esta noite é vivido ou está vivendo em Maqui de Lodebar. Pessoas que se acostumbraram e he dicho, não há como eu viver uma vida melhor. Não há como eu ter paz no mundo que estou vivendo. Estou hundido demasiado. Não há como sair de aqui. Mis pernas estão rotas e o próprio mundo que estou vivendo é um mundo apropriado para mim. Acomodados a las circunstâncias. Diga comigo, escondidos. Puseram Mefibosete escondido dentro desta circunstância, porque aunque ele tinha, era uma bomba de sonhos, de promessas, de esperanças.